¿Sí está claro? Bueno, en cierta forma, los compañeros de San Juan Ixtepec manifestaron su preocupación, solicitaron la intervención. Pues sí los escucharon, su opinión fue buena, certera, concisa, porque sí se exige la firma del convenio. Pero bajo las explicaciones que dio la Cámara, quedamos de acuerdo, bajo el entendido que tampoco no podemos sacar un punto de acuerdo si no están reunidos todos los diputados. Y no quisiéramos encontrar detalles, por eso vamos a hacer todo lo posible de que hoy se oficialice la base de datos. Número 2, la sesión permanente inició a las 12:40, en donde asistimos y escuchamos la opinión de cada uno de los diputados y diputadas que estuvieron presentes. Existe la voluntad de la mayoría para que Sacriputla recupere y tenga el apoyo por parte del gobierno del estado. Después de la sesión de hoy, que se llama sesión permanente, sigue la sesión ordinaria. En la sesión ordinaria van a estar todos los diputados. Y dijo el diputado Rogelio que va a hacer la labor, va a cabildear, va a pedir el apoyo de los demás diputados. Si era necesario, dijo, convocaría a una sesión extraordinaria. Clarito lo dijo, si era necesario. Entonces, pues lo único que estamos conscientes y dijimos, bueno, pues está bien, la propuesta es buena, porque nos urge que en esa sesión, ya sea extraordinaria u ordinaria, debe de obtener un exhorto, y ese exhorto lo va a enviar a la Cámara de Diputados Federales. También nos informa que la Cámara de Diputados Federal el día 15 de este mes aprueba el presupuesto de los estados, y si no le echamos ganas nos vamos a quedar atrás.